Hemos invitado hoy, dentro de esta sesión dedicada al arte abstracto, a Aníbal Catalán, un artista plástico que obtuvo el primer lugar en 2007 en la Bienal José Atanasio Monroy con la obra Flying City. De entonces a la fecha, este artista oriundo del estado de Guerrero ha consolidado una carrera que lo ha colocado en foros internacionales muy importantes, y él ha llevado el concepto de lo abstracto a nuevas dimensiones. Pero primero que nada, vamos a preguntar a Aníbal qué nos comenta acerca de la significación que tuvo para él el haber obtenido en aquel entonces ese premio y en qué sentido le ha repercutido a la fecha. Pues bueno, primeramente fue muy gratificante en ese momento, ¿no? Que prácticamente para esas fechas, que ya tiene bastante tiempo, yo pues llevaba apenas prácticamente un año de graduarme de la Escuela de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. Entonces, pues bueno, fue una sorpresa muy grata para mí haber sido premiado, ¿no? Y seleccionado en la exposición y en el concurso, pues. Eh, la pieza, o sea, en ese momento, digamos, la producción empezó a tener una condición ya más de referencias a las que yo había estado trabajando desde que era estudiante, y sobre todo un arquitecto que siempre me ha fascinado mucho, que es Liebes Woods. La pieza Flying City pues toma cierta referencia de un proyecto de Liebes Woods que lo tituló Aerial Paris, ¿no? Que eran proyectos experimentales sobre la ciudad, y pues por ahí va la situación de esa pieza, ¿no? Catalán estudió en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado de La Esmeralda en la Ciudad de México. Es evidente que su formación de arquitecto se va a reflejar siempre en la concepción que él tiene del espacio, la manera como lo interviene en sus obras, tanto en los espacios abiertos como en espacios cerrados, como sobre el lienzo o la superficie que trabaja. En ocasión del concurso Atanasio Monroy, él presentó una obra abstracta en que ya asoma ese manejo en dos planos de la tercera dimensión y ciertas características que se aprecian en sus obras presentes. ¿Nos podrías comentar, Aníbal, cuáles han sido tus principales líneas de trabajo de entonces a la fecha? Mis líneas de trabajo siempre eh, han estado relacionadas de una u otra manera con la arquitectura. Yo estudié algunos años de arquitectura y pues siempre fue una situación o una disciplina que me ha interesado mucho, ¿no? Eh, una de las líneas de trabajo principales ha sido los modos de representación arquitectónica que utilizo continuamente, sobre todo pues en mis pinturas, pero que tienen que ver y que es una condición que a mí siempre me ha interesado mucho, que es la de trabajar en el sitio. El hecho de pintar, digamos, me lleva a mí a reflexionar sobre condiciones que tienen que ver con el paisaje, con la contemplación y con situaciones o eventos que se dan en el espacio, ¿no? Cómo representarlos y cómo generar contextos o ambientes donde el espectador pueda integrar la experiencia de ver una pintura, pero también de vivir y experimentar el espacio como tal físicamente. Esas han sido siempre, digamos, líneas, líneas de trabajo, ¿no? Modos que he utilizado, a pesar de que las piezas muchas veces son independientes. el, Esta condición de sitio, de trabajar en el sitio, me permite generar contextos, diálogos entre las piezas, y sobre todo creo que se vuelven como
en cada muestra, en cada exposición o proyecto se vuelven como una especie de ecosistemas, ¿no? Que dependen unos de otros, ¿no? La pintura depende, su interpretación de la escultura, de la instalación, del video, de foto, dependiendo del tipo de proyectos, ¿no? Catalán parte de un concepto interdisciplinario del arte en que se ven involucradas o están presentes las técnicas pictóricas, las formas escultóricas, el video, y la concepción arquitectónica en el manejo del espacio parece ser un elemento fundamental, al tiempo que vemos cómo en su obra se conserva esa esencia del movimiento abstraccionista de la primera década del siglo pasado. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Dentro de todas estas líneas de trabajo que he utilizado, hay también un elemento importante, creo que para mí siempre ha sido eh, esta situación de hacer referencias al arte, ¿no? Sobre todo a ciertos movimientos que me han interesado mucho, movimientos modernos y principalmente el movimiento constructivista ruso, ¿no? Mucha de la producción tiene que ver siempre con relaciones, ya sea desde los títulos o hasta incluso de manera formal o directa a piezas de Malevich, de Lisitsky, de Rodchenko, en fin, ¿no? Creo que esta situación siempre la hago presente. Otra referencia grande que ya me interesa, que tiene que ver más ya con una situación posmoderna, sería la relación que tengo con todo el movimiento llamado deconstructivista, ¿no? Y que son arquitectos, sobre todo, que me interesan, ¿no? Desde Zaha Hadid hasta Koolhaas, Libeskind, en fin, son sujetos, ¿no? Que de una manera han permeado mi producción y como son como referencias muy importantes en mi trabajo. Pues bien, si él retoma estilos anteriores en esa inclusión de diversos estilos tan propia de la posmodernidad y retoma la emoción y voltea la mirada hacia esos arquitectos que dejaron atrás el racionalismo de sus antecesores, y en sus obras de los últimos años vemos cómo se ha enfocado muy específicamente al análisis del espacio, a su manejo, en sitios, en lugares muy específicos, en los que juega con los planos, con las rectas, y cómo la forma como éstas se intersectan en el espacio y nos hace ver de otra forma el espacio, modifica el área vacía y logra su metamorfosis para llevar al observador a percibir de otra manera ese lugar. El equilibrio visual de sus intervenciones tiene también algo de matemático. ¿Cómo o por qué optaste por el lenguaje de la abstracción? Mi acercamiento al lenguaje abstracto, pues prácticamente yo creo que fue de forma natural, por esta relación que tuve con la arquitectura o de haber sido estudiante de arquitectura, ¿no? Pues siempre me interesaron mucho las formas de representación arquitectónica, desde lo más tradicional hasta situaciones de empezar a experimentar modos de representación, ¿no? Desde lo bidimensional y tridimensional, ¿no? Siempre se me hizo interesante como un plano arquitectónico tiene ciertos elementos que representan cosas que pueden suceder, ¿no? Digamos ya en términos constructivos. Pero también se vuelve un lenguaje, ¿no? Que no cualquiera puede leer planos arquitectónicos en una primera instancia, ¿no? También creo que mi producción, ya en general, viéndolo ahora, el acercamiento a la abstracción, creo que está como en una especie siempre de límite, ¿no? De lo que realmente es abstracto y de lo que representa. Yo creo que el uso por ejemplo, de la abstracción geométrica, sobre todo en el caso del trabajo bidimensional de las pinturas,
está en ese límite, ¿no? De lo posiblemente representativo, digamos, ¿no? De la imagen o de una situación arquitectónica o de paisaje, en fin, hay muchos elementos, ¿no? Que me gusta utilizar en la representación, pues, que son como los elementos básicos, ¿no? Que son líneas, planos, en fin, pero hay situaciones que tienen que ver justamente con esta idea de la representación arquitectónica en el plano, ¿no? Una de ellas, la principal, es el uso de la geometría plana en una primera instancia, después el uso de la geometría descriptiva y el uso también el uso de la multiperspectiva, ¿no? Si conjuntamos, digamos, estas tres situaciones o elementos de representación, pues se habla primeramente en la geometría plana hablamos del sitio, de una ubicación. En la geometría descriptiva hablamos de espacio, y al utilizar la multiperspectiva podríamos integrar, digámoslo, como una situación temporal. Entonces, digamos que ese es mi acercamiento a la abstracción, pero como digo, creo que está en una especie de límite, ¿no? de intersticio entre lo representado y lo puramente abstracto. Estos aspectos de la geometría, de la intersección de los planos en el espacio, los utilizas tanto en el lienzo como en la superficie tridimensional. A la vez tu campo de acción se expande del lienzo hacia otras áreas y recurres a variados medios en estas obras que son tanto interdisciplinarias como multidisciplinarias. ¿A qué medios o materiales acudes normalmente para realizar tus obras? Dentro de los materiales y medios que utilizo en la producción, pues creo que ha sido muy abarcado un espectro ahí bastante amplio. Generalmente, digamos que no soy un artista que esté como produciendo diario, entonces lo que me interesa más es cuando surge la posibilidad de realizar un proyecto, se empieza a generar esta relación, digamos así, entre medios, ¿no? Que uno de los principales obviamente para mí es la pintura, y que me permite, como mencioné en otro comentario, reflexionar sobre toda esta situación y condiciones espaciales donde se puede desarrollar un proyecto. Siempre he trabajado en los mismos momentos que se está produciendo una pintura, se está generando algo digitalmente para una propuesta tridimensional, se están jugando con objetos, experimentando con fotografía, con gráfica digital, son muchos elementos, ¿no? Materiales como tal, pues también han sido muy variables, ¿no? Desde metal, madera, eh, elementos, materiales de uso común que probablemente no se utilizarían en una producción tradicional, y que se van integrando tanto al proceso como a un proyecto específico, ¿no? Como había también mencionado antes, mucho de lo que más me interesa, creo que actualmente o ya desde hace unos o varios años, es esta condición de la producción en sitio, ¿no? Donde justamente todos los medios utilizados empiezan a adquirir sentido cuando generan estos diálogos entre piezas y materiales, ¿no? Entonces, podríamos decir que también eso, digamos, tiene que ver, yo creo que mucho con esta misma influencia que tiene sobre mí el movimiento constructivista ruso, ¿no? Que creo que son, digamos, los primeros o el primer grupo de
gente que empieza a desarrollar esta idea de multidisciplina, ¿no? A mí por eso me interesa tanto el trabajo de Lissitzky, ¿no? Porque hacía trabajo en arquitectura, en trabajo gráfico, fotografía, se metía en el teatro, escribía, en fin, bla, bla, bla. Entonces creo que justo este movimiento integra todo este espectro multidisciplinar en esos momentos, ¿no? Y a mí, digamos que me interesa lo mismo, ¿no? Lo que se está produciendo en pintura tiene que ver con lo que se está haciendo en video o lo que se está haciendo en un lugar específico o con fotografía, en fin. Creo que no podría por eso especificar como un solo medio o ciertos materiales, ¿no? Creo que siempre está la puerta abierta a seguir integrando y recabando información sobre ese tipo de condiciones materiales. Debo comentar que el trabajo de este artista, quien prefirió no salir en cámara, se ha presentado en foros como el Reencuentro Internacional París, Berlín, Madrid, que tuvo sus sedes en el Georges Pompidou, en el Reina Sofía y en el Haus der Kulturen der Welt en Berlín. Y él ha expuesto en Europa, en los Estados Unidos, desde luego en México. En 2019, por cierto, participó en ese proyecto Recreaciones entre el juego y el arte en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México. Y su obra pertenece a las colecciones de ese museo, también a los del Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, al Museo de Arte de Phoenix, al de Arte Latinoamericano en Los Ángeles, en fin, pertenece a varios museos y desde luego forma parte importante de las colecciones de la Universidad de Guadalajara. Agradecemos mucho a Aníbal Catalán su participación y escuchamos mientras cuáles son sus planes actuales para dar por terminada esta sesión. Gracias. Actualmente estoy trabajando en la producción de una serie de trabajos titulados o englobados bajo el título de Las 7 lámparas de la arquitectura, que es una obvia referencia al libro del mismo título de John Ruskin. Digamos que más allá de retomar estos 7 conceptos que él utilizaba, a mí lo que me interesa aquí es como renovar o regenerar otros 7 tipos de conceptos, ¿no? Que tienen que ver con una situación estructural, matérica, espacial, de tiempo, de experiencia estética, en fin. Este proyecto es parte de la beca del Sistema Nacional de Creadores que obtuve el año pasado y que justo desde el 2019 fue que hice la aplicación y bueno, salió beneficiado el proyecto. Otros proyectos que estoy en proceso es un proyecto de sitio específico de carácter público para una institución en Estados Unidos que esperemos también se pueda lograr pues el próximo año ya, ¿no? Porque se perdió prácticamente todo esto por causa de la pandemia y pues bueno, ahora justo acabamos de arrancar otra vez como todo el procedimiento, ¿no? Para poderlo realizar. Y del mismo lado hay otro proyecto expositivo en Europa que también estaba planeado para realizarse este año y por las mismas situaciones pues bueno, se estuvo posponiendo y cancelando y espero que también el próximo año a más tardar se pueda realizar. Por el momento es todo y bueno, muchas gracias otra vez por la invitación a esta entrevista. Que estén muy bien, les mando un gran abrazo y espero verlos pronto.